¿Está grabando? Bien. Bueno, entonces, si les parece, damos inicio. Mi nombre es Andrea Liuch, soy la directora del Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional en el ámbito del Instituto de Estudios Sociohistóricos y el IESOLP también, de ambos institutos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, y es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias por conectarse a esta charla que se llama Pandemia y Desigualdades Sociales, Acceso a Derechos y Mundo del Trabajo. Queremos agradecer en particular a quienes han aceptado ser parte expositores, a la doctora Leticia Magalí Muniz Terra, a la doctora Sandra Gil Araujo, al doctor Luis Beccaria y también a la doctora María Dolores Linares, Loli para nosotros, que ha sido la que ha coordinado y ha organizado esta sesión. Así que mi rol es darles la bienvenida y desear que sea muy fructífero este debate. Y ahora voy a introducir a la doctora Claudia Salomón Tarquini, que es la directora del Instituto de Estudios Sociohistóricos. La doctora María Silvia Delicia, que es la otra directora del otro instituto, está de viaje, pero también nos manda sus saludos, no pudo sumarse. Así que, Claudia, muchas gracias por estar aquí y te paso brevemente la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Simplemente voy a ser muy breve. Quería darles la bienvenida a esta nueva instancia del ciclo de conversatorios que vienen desarrollando en el núcleo, un núcleo muy, muy activo dentro del instituto. Y en estos tiempos en que, bueno, estas tecnologías nos permiten fortalecer los vínculos entre colegas que trabajamos en distintas universidades. Antes estas posibilidades estaban, pero creo que se han potenciado mucho en el último tiempo y nos han permitido que investigadores e investigadoras de nuestro Instituto de Estudios Sociohistóricos se conecten de manera cada vez más frecuente y más permanente con otros colegas y fomenten todo este tipo de intercambios. Recording in progress. Simplemente quiero agradecerles por todo el esfuerzo y por todo el trabajo y desearles una tarde de muy buenos intercambios que aporten en la línea de desarrollo y capacidades estatales, que es el área, digamos, en el que vienen trabajando los proyectos en los que están Andrea, Dolores y todo el equipo que trabaja en el núcleo. Muchas gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias a vos por tus palabras, en tanto directora del Instituto Sociohistórico de la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM, y gracias a Andrea como directora de nuestro núcleo de estudios sobre economía y sociedad regional. Mi nombre es María Dolores Linares y voy a ocupar el rol de moderadora esta tarde. Gracias sobre todo a las 3 personas invitadas hoy para exponer, que son, como dijo Andrea, Luis, y en este orden van a exponer, que son Luis Beccaria, Sandra Gil Araujo y Leticia Magalí Muniz Terra. Muchísimas gracias a ellos por participar y también muchas gracias a quienes se suman hoy como asistentes y a quienes están conectados también, si se pudieron conectar, si ya empezamos a retransmitir por el canal de YouTube. Les solicito a las personas que no estén usando el micrófono que lo apaguen mientras están exponiendo, y que si quieren participar con preguntas lo pueden hacer en el chat para no olvidárselas, y si no, vamos a hacer una ronda de preguntas y consultas y aportes al final de las 3 presentaciones. Esta charla, que se denomina Pandemia y Desigualdades Sociales, Acceso a Derechos y Mundo de Trabajo, es la 4ª charla que organizamos dentro del núcleo, que se llama, dentro de este ciclo que se llama Intersecciones entre Agendas de Investigación y Políticas Públicas. Hay una particularidad en esta charla que está aglutinada en torno a un eje de trabajo muy amplio, como son las desigualdades sociales, el acceso a derechos y el mundo del trabajo. En esta charla, bueno, Leticia dirige un proyecto PISAC
vinculado a las desigualdades persistentes en Argentina y la heterogeneidad estructural. Y otra de las invitadas, Sandra, también presentó un proyecto PISAC en el cual participé, que finalmente no fue financiado, pero que tenía que ver con el régimen de vulnerabilidad, acceso a derechos más concentrado en la población migrante. Y varios de los que participamos en este núcleo también participamos en un proyecto PISAC que tiene que ver con el sostén público a la supervivencia de los hogares y las unidades económicas en el contexto de pandemia, y este proyecto está dirigido por Mariana Heredia. Tal vez a partir de nuestra participación en el proyecto PISAC nos propusimos, vimos esta experiencia tan rica de cruzar miradas, disciplinas sobre una problemática, y tal vez a partir de ahí surge el interés de encontrarnos ahora para preguntarnos tal vez por sujetos sociales que son vulnerables, o a veces más vulnerables dependiendo las situaciones, como por ejemplo jóvenes, los y las migrantes o las mujeres, ¿sí? No solo en el contexto pandémico, sino también en otros contextos. Entonces, en ese sentido, entendemos que abordar un tema tan amplio puede implicar salirnos de lugares de confort en que nos reunimos personas que trabajamos, por ejemplo, un mismo campo de estudios, por ejemplo, en mi caso, los estudios migratorios, para adentrarnos en agendas de investigación que no nos son propias, pero que sí podemos retroalimentarnos a partir de conocer sobre nuevas categorías de análisis, o podemos en temas comunes a nuestros temas. Por eso, sin más preámbulo, quiero invitar a Lía de la Universidad Nacional General Sarmiento, que vamos a comenzar. Ahora te voy a presentar. Les voy a pedir que las intervenciones no duren más de 15 minutos. Me va a tocar a mí contabilizar el tiempo y avisarles, no sé si no se me cortó ahí, avisarles de cuando se cumplan 5 minutos, ¿sí? Y las preguntas las vamos a dejar para el final. Entonces, vamos a ver, ¿me escuchan? Creo que ahí se me cortó. Sí, Sí, Loli. Sí. ¿Se escucha bien? Bien. Entonces, vamos. Se cortó un poco, ¿no? Yo sentí que se cortaba. Me avisó acá que tenía poca conexión. Bueno, sin más voy a presentar al doctor Luis Beccaria de la Universidad Nacional General Sarmiento. Él es licenciado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge. Fue director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina, y entre el 2008 y el 2013, director de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Es profesor consulto de la Universidad Nacional General Sarmiento y fue profesor titular de Economía Laboral en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actuó como consultor en organismos nacionales e internacionales. Bueno, Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta charla. Teniendo en cuenta el tema que nos convoca, nos gustaría saber si nos podrías contar un poco sobre las características más relevantes del mercado de trabajo en América Latina y en Argentina en particular, y pensando en las intervenciones u omisiones del Estado a partir de la pandemia, ¿qué impactos se evidencian en el mercado de trabajo
y qué desafíos se presentan en torno a las desigualdades sociales. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los colegas de la universidad, del instituto, del núcleo, a María Dolores por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes este conversatorio. A ver, yo tenía más preparado alguna cuestión más del impacto de la pandemia, pero permitidme entonces poner en contexto. La región latinoamericana, su mercado de trabajo, creo que es algo más o menos conocido, se caracteriza básicamente por una diferente, los mercados de trabajo más tradicionales de economías en desarrollo, de economías desarrolladas, por tener una elevada presencia de puestos que podríamos denominar en términos muy generales y sin entrar en precisiones conceptuales, en informales, o sea, que tiene que ver con una alta proporción de personas que no trabajan en el régimen de asalariados, o quienes trabajan en asalariados en un régimen informal de asalariados, en la cobertura de la seguridad social. O sea, digo, en promedio, entre el 50 y el 60%, ahora digámoslo al revés, entre el 40 y el 50% de los ocupados urbanos en la región tiene algún grado de cobertura de la legislación laboral, el resto tiene distintas modalidades de regulación. El rasgo central es la alta precariedad de las relaciones laborales en América Latina, que tienen los conocidos efectos sobre inestabilidad laboral, inestabilidad del ingreso, bajas remuneraciones, amplia desigualdad. Una parte importante de la desigualdad en la región tiene que ver precisamente con esta estructura de la fuerza de trabajo, la estructura de la ocupación. Precisamente el grupo de trabajo en la universidad, en el que yo pertenezco, venimos trabajando en los últimos años precisamente en enfatizar la relación entre el mercado de trabajo y la distribución del ingreso, cómo estas características que en términos muy generales, influyen sobre la desigualdad, y cómo cambios en estos rasgos centrales de la estructura laboral se transmiten rápidamente a los niveles de desigualdad. Tenemos la experiencia de los 90 con una incremento de la precariedad. Ahí focalizamos más en la realidad de Argentina, como el incremento de la precariedad y otras cuestiones adicionales de la macroeconomía en general derivaron en un aumento de la desigualdad y de la pobreza. Y luego en los 2000, el periodo relativamente amplio de mejoramiento de la situación económica global de los países de la región, el calor de las mejoras en el contexto internacional, tuvo como un rasgo muy importante y prácticamente inédito en las décadas anteriores una reducción del grado de informalidad, que fue uno de los factores, no fue el único, uno de los factores que contribuyó a descenso de la desigualdad. El contexto de las regulaciones laborales, que me parece que es otro tema que les interesa, no es que habría sufrido modificaciones muy significativas durante este periodo, pero uno advierte en los 90 claramente una mayor problematización de las cuestiones regulatorias que derivaron en algunos países en una reducción del grado de cobertura y que estos vientos cambiaron en los 2000 y este es un proceso que no se alteró y vuelve ahora como consecuencia del impacto de los efectos que ha tenido la pandemia. Si me dejan un minuto sobre los rasgos, también me parece más o menos conocido de lo que ha pasado en estos par de años. Es un impacto que es claramente, que lo debemos explicar en el contexto de esas características de la estructura laboral. O sea, lo que tuvimos es en el año 2002 un rápido desmejoramiento de la economía. Esto es compartido por muchas regiones, pero
que en América Latina tuvo un impacto muy fuerte sobre los niveles de empleo. Tengan en cuenta que el empleo agregado cayó 10%. Son números increíbles, nunca antes registrados en la región, aún en recesiones muy profundas, y que incluso en un trimestre, cuando se desencadenó la pandemia y al calor o como consecuencia de las medidas de restricciones en la actividad económica, significaron una fuerte disminución del empleo, casi de 15 puntos en 3 meses, ¿no? Es lo que la región soportó en ese momento. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, precisamente estas características, este gran peso de las actividades informales, ¿no? Lo que, si ustedes me permiten una simplificación extrema, y que en algunos países no se aplicó, tenemos el empleo asalariado, que sufrió poco, el empleo asalariado formal sufrió poco, un descenso que es importante comparado con otros, pero en el términos de estos números que yo le acabo de relatar, relativamente menores, y una fuerte caída de las actividades informales. Tenemos extrañamente un proceso de formalización del empleo como consecuencias de que se redujeron fuertemente los empleos informales. Esto es porque en una mucha mayor proporción estos puestos fueron afectados por las restricciones a la movilidad, ¿no? Por las medidas de aislamiento social que se tuvieron que implementar como consecuencia de la irrupción de la pandemia. Por lo tanto, esto tuvo no solo un efecto muy fuerte sobre los niveles de empleo, pero como se puede manejar, un impacto también sobre las cuestiones de equidad. ¿Por qué? Porque los empleos más afectados fueron aquellos de los ocupados de menor nivel de remuneraciones y menor nivel de calificación. O sea, la misma característica que tuvo el cambio en el empleo ya derivó en un impacto redistributivo muy significativo como consecuencia de quiénes fueron estos grupos más afectados. A esto se le suma el hecho de que el empleo y los ingresos en el sector formal fueron protegidos. Los países desplegaron medidas de política tendientes a mitigar los impactos de la pandemia. Típicos son los subsidios a las remuneraciones, que en el caso de Argentina fue muy importante, el programa ATP, pero hubo programas similares en otros países de América Latina, en algunos casos con una intensidad menor que el que se registró en Argentina, pero que permitió, como les digo, que muchos trabajadores, incluso de aquellos sectores que estaban limitadas sus actividades, pudiesen continuar continuar considerándose como ocupados, ¿no? Y recibiendo algún tipo de ingreso, obviamente con alguna afectación en sus niveles de remuneración. A esto se le agregan otras figuras que existieron en los países, después podemos detallar en las preguntas, la figura de la suspensión, ¿no? Que permitió el cobro de una parte importante del salario aún sin la presencia física de los trabajadores en su lugar de trabajo, y la mayor posibilidad que tuvieron los trabajadores asalariados respecto a los no asalariados de acceder al teletrabajo. Para tener una idea, antes de la pandemia, la información de los países dice que entre el 1 y el 2% de todos los ocupados hacía alguna actividad desde sus domicilios vía el teletrabajo. En algunos países esto llegó en los meses de pico de la pandemia al 25%. Para dar idea de la magnitud que esto tuvo, y el grueso de del acceso a esta modalidad correspondió a trabajadores asalariados formales, ¿no? Entonces estos fueron los que se vieron más entre comillas, beneficiados, o donde el impacto de la pandemia fue menor, descontando, para no entrar en detalle, todos los otros efectos negativos que obviamente tiene la irrupción también rápida y sin planificación del teletrabajo, como fue necesario en ese momento. Los trabajadores los hogares, los trabajadores informales, a su vez, tuvieron algún grado de apoyo
vía directamente de transferencias de ingresos, el equivalente a lo que Argentina fue el IFE. En varios países se desplegaron acciones de este tipo. Quizá Argentina y Brasil fueron, lo mío no es una recolección exacta de todos los países de América Latina, nosotros hemos estudiado algunos países de América Latina, así que, pero en general el panorama es que en Argentina y Brasil fueron aquellos en donde la intensidad de estos programas, al menos en el año 2020, fue más intensa y permitió a un grupo amplio de hogares también tuvieron, y además se llevaron a cabo otras medidas que tenían más que ver con especificidades en las regulaciones, por ejemplo, sobre el seguro de desempleo, pero todo esto llegó también a beneficiar en mayor medida a los trabajadores formales. La historia es que al final del año 2020 lo que tenemos es una situación laboral que se había que había ya experimentado cierta mejora en la segunda mitad del 2020. Esa mejora se estancó de alguna manera en la primera parte del 2021. Los indicadores laborales del 2021, de la primera parte, tenemos muy poca información, es que continúa esta mejora en los niveles de empleo, pero a niveles muy, muy lentos. Da la sensación de que en la segunda parte, y esto tuvo que ver seguramente con la segunda o tercera ola, ya perdí el número, del virus en ese momento, que también va a volver atrás con ciertas medidas de liberalización, sin la dureza de las del año 2020, garantizó. Sí. Luis, para avisarte que te quedan más o menos unos 3 minutos, más o menos, ¿sí? Sí, yo ya termino. Entonces, ¿cómo se encuentra la región en general en este momento? Con un desafío del empleo muy, muy marcado, los niveles de pobreza más elevados. Como digo, la sensación que da es que la mejora de los niveles de actividad que se están logrando en la segunda parte del año no están tironeando al empleo de una manera significativa, o sea, uno tiene la expectativa de que los niveles de empleo formal van a permanecer relativamente estancados durante un tiempo, y la suerte de los próximos meses va a estar ligada a las expectativas que se tengan sobre el 2022. Ahí hay más discusión. Aún países como Argentina u otros que han tenido que da la sensación que han tenido hacia la segunda parte del año una mejora importante en los niveles de actividad. Eso no se ha traducido en los niveles de empleo. Los niveles de empleo permanecen, si bien no se han reducido, están estancados, creciendo a una tasa muy leve, muy pequeña, y yo creo que este es uno de los desafíos. La idea es el inicio del nuevo año va a encontrar a los mercados de trabajo un poco más parecidos en términos de su estructura a los que estaban en el 2019, nuevamente con niveles de precariedad y de informalidad muy elevados, y si efectivamente estas proyecciones sobre el leve crecimiento del empleo formal se materializa el año próximo, posiblemente tengamos una reversión que ya se insinuaba antes del 2020, una reversión de la mejora de la calidad del empleo que se experimentó en los primeros 15 años del actual siglo, hacia un nuevo incremento de la informalidad y de las desmejoras de la calidad de las ocupaciones. Aquí terminaría como para cumplir con el tiempo. Gracias. Luis, muchas gracias. De todas maneras, vamos a retomar algunas de estas cuestiones. Al final seguramente surgirán preguntas. Además, terminaste, con esto del incremento que se espera, un incremento de la informalidad. Te vamos a hacer bastantes preguntas con respecto a eso, supongo. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Sandra Gil Araujo, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Es especialista en política migratoria por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2011 es investigadora del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige, junto con Carolina Rosas, el grupo de estudios sobre migraciones, políticas y resistencias. Es la actual coordinadora de la Red de Investigación Argentina sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas, imparte cursos de grado y de posgrado en universidades de América Latina y Europa, participó en diversas investigaciones nacionales e internacionales y publicó artículos en revistas y libros especializados y de divulgación. Sus temas de interés son las políticas de control migratorio, los regímenes global y regional de migración y frontera, las relaciones entre migraciones, cuestión social y orden nacional, las prácticas de ciudadanía en contextos migratorios, la sociología de las migraciones de Abdelmalek Zayad, la perspectiva decolonial y los estudios de la gobernabilidad. Sandra, muchas gracias por participar. Se nos ocurría preguntarte sobre cuáles son los temas y problemas estructurales que orientan las discusiones sobre la condición migrante y las respuestas estatales, sobre todo en cuanto al acceso a derechos, el debate sobre la inclusión y la exclusión, y qué aspectos dentro de estas cuestiones pensás que sufrieron mayores impactos en el contexto de la pandemia, tal vez aquí en Argentina. Bueno, muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias, María Dolores, Loli, como te dicen, y por haberme invitado y al resto de asistentes, de participantes, de compañeros de la Universidad de La Pampa. Bien, yo, a ver, justamente mencionaste vos el proyecto PISA que presentamos, que quedó ahí bien calificado, pero bueno, eran pocos. De todas maneras, no sé si hubiéramos podido con eso este año tremendo, eso aparte. Lo digo sinceramente, con el tema de los cuidados, la familia y todo. Bueno. Entonces, yo justamente recuperé un poco la perspectiva analítica, porque me parece que es muy adecuada para pensar esto que vos me estabas planteando, ¿no? Un poco la idea de cuál es la especificidad de la población migrante, entendiendo que hablamos de población migrante y hablamos de trabajadores, ¿no? De origen migrante, de eso se trata la migración a la cual hacemos referencia. Entonces, me parece a mí que es bien interesante este concepto de Andrés Pedreño, que es un compañero sociólogo de la Universidad de Murcia, que es esto del régimen específico de vulnerabilización y explotación del trabajo migrante. ¿Por qué me parece interesante? Primero, porque pone el foco en los procesos de vulnerabilización y no en sujetos vulnerables. Entonces, lo que en definitiva, uno de los puntos de partida es que la vulnerabilidad es producto de la aplicación de determinadas políticas, determinadas prácticas, determinados discursos y determinadas dinámicas sociales. Esto me parece importante. Y después esta idea de que hay un régimen específico en lo que se refiere a la población migrante. Y entonces yo voy acá, de una manera muy esquemática y muy resumida, tratar de repasar estos distintos ejes de ese régimen, y me voy a centrar en el primero, que me parece que es el más definitorio de la condición migrante. Entonces, ¿cuál es esa primera dimensión de este régimen de vulnerabilización y explotación? Es el régimen de frontera. Pero un régimen de frontera que no solo se refiere a la frontera geográfica o a la frontera del país, sino a todas las fronteras que configuran los espacios económicos, sociales, ¿no? El tema bueno, incluso esto que vos te dijiste antes, por ejemplo, el acceso a derechos, lo podemos pensar también en relación al funcionamiento de ciertas aperturas, ¿no? Cierres, exclusión, inclusión, o sea, fronteras, al funcionamiento de ciertas fronteras. Voy a volver al final sobre este punto. Después,
algo que mencionaba Luis, que lo dejó, yo lo escuchaba y decía, claro, todo esto que él señala se agrava para los migrantes, porque se insertan en esos trabajos o mercados laborales a los que él hacía referencia precisamente. Entonces, otra de las dimensiones es justamente la extensión de la informalidad laboral y otras formas de precarización del empleo, que tiene casi nulas protecciones sociales, ¿no? Y que es una dinámica que, como muy bien mostraba, señalaba, se profundizó y se agudizó en los últimos años, ¿no? Y no parece que vaya a mejorar, sino lo contrario. Después, otra cuestión importante es todo el proceso de debilitamiento del contenido social del Estado. Digo, estoy hablando de dinámicas que se dan a nivel global y que en cada contexto nacional adquieren una forma específica, ¿no? Y que afecta especialmente a las posiciones más vulnerabilizadas, justamente. Y esto es importante porque esta relación de subordinación al Estado social implica, digamos, de un estatuto de ciudadanía degradado, podríamos decir, disminuye la capacidad de influencia en la puja por la redistribución de recursos. Y yo creo que esto, por ejemplo, se puede ejemplificar en el contexto de pandemia en el acceso al IFE, en cuáles fueron las condiciones para acceder al IFE, que tenían que ver con la documentación, o sea, el estatuto de regular, y aparte un tiempo de residencia. Esto también voy a volver, pero me parece que este es un ejemplo de lo que estoy diciendo acá. Por otra parte, la invisibilización del valor del trabajo de los migrantes, que es bien, me parece que justamente la pandemia revela eso, deja al descubierto, deja la intemperie, la importancia de ciertos trabajos que en general son considerados de poco valor, ¿no? Como el trabajo de cuidados, por ejemplo, asignado a las mujeres. Entonces, y que son fundamentales para el sostenimiento no solo de la vida, sino del sistema económico. Entonces es como, podríamos decir, trabajos, actividades esenciales, trabajadores desechables, de alguna manera, me parece que se juega acá. Y entonces ahí, por ejemplo, pensemos en el trabajo de cuidado, y no solo en el ámbito de la salud, por supuesto, enfermeras, que muchas y muchos, pero sobre todo muchas son de origen migrante, todo el tema de sectores de limpieza, incluso médicos en esta pandemia, de Colombia, de Venezuela, pero también el tema de los cuidados comunitarios. Me parece crucial el lugar ahí de resistencia, el papel fundamental de mujeres de los sectores populares, muchas de las cuales son migrantes, para el sostenimiento de la vida, ¿no? Para garantizar la alimentación, por ejemplo. Entonces, por otro lado, los trabajos de plataforma, los delivery, la producción de alimentos, en fin, me parece que es un contexto en el que quedó en evidencia el valor fundamental de esos trabajos, en general considerados de poco valor, ¿no? Y después, otra de los ejes que organizan que este régimen de vulnerabilización es todo el proceso de clasificación y jerarquización del valor social de los distintos grupos al interior de los migrantes. Y cómo esto se configura en base a intersecciones de género, de origen nacional, de clase, de estatuto migratorio, entre otras. Bien. Entonces vuelvo al principio. Primero, hablé ahora de estatuto migratorio o de condición migrante. Me parece que es importante hablar de condición migrante. ¿Por qué? El estatuto de extranjería es un estatuto jurídico, pero cuando hablamos de condición migrante hablamos de un estatuto social, porque no necesariamente ser migrante es igual a ser extranjero. Esto también, digo, el ser nacional, tener origen migrante y nacionalizarse no garantiza que no sigan operando ciertas formas de discriminación. E incluso el haber nacido en territorio nacional, esto por supuesto que no es exclusivo de Argentina, ¿no? Implica ser considerado un nacional auténtico. Hay como nacionalidades, hay como cierta, yo diría, devaluación de ciertas nacionalidades, ¿no? Y estoy pensando en hijos de migrantes de Bolivia, de Perú, de países limítrofes, y Perú también.
sectores, esto por ejemplo en un estudio que hicimos con Carolina Rosas para la OIM sobre la migración peruana aparecía mucho, en el trabajadores de la salud o del ámbito escolar, donde siempre hay como una, bueno, sí, son argentinos, pero las familias peruanas. Bien. ¿Y dónde vemos ejemplificado esto? ¿Cómo esto opera a nivel del pensamiento de Estado? En el acceso, por ejemplo, a la asignación universal por hijo, que se supone que es un derecho de los niños y las niñas, pero sin embargo, los niños y niñas, hijos de familias migrantes, tienen que esperar que sus padres tengan 2 años de residencia y además regular. Entonces, ahí se ve cómo esos niños, niñas argentinos, de padres extranjeros, les aplica otro tipo de requerimiento. Me parece que es un ejemplo de lo que señaló acá. Y vuelvo entonces a lo que me parece la dimensión fundamental para entender la dinámica migratoria en esto es algo, yo diría que funciona a nivel universal, por supuesto, en el mundo organizado en Estados-naciones, ¿no? Que es la vinculación entre el orden migratorio y el orden nacional. La migración podríamos llamarlo un hecho demográfico. Sin embargo, en el marco del capitalismo y de los estados y del mundo organizado en estados nacionales jerárquicamente, adquiere visos particulares. Y acá es cuando Abdelmalek Zayat habla de la ilegitimidad intrínseca de la presencia inmigrante, siempre pensada como provisoria. ¿Por qué? Porque desde la lógica que organiza nuestro entendimiento del mundo político, lo que él llama el pensamiento de Estado, que es la división entre nacionales y no nacionales, la presencia extranjera, la presencia migrante, vamos a decir, porque como dije, no hablamos solo de extranjeros, es una presencia ilegítima, que todo el tiempo tiene que ser legitimada. Y en general se legitima vinculándose, como sabemos muy bien, al trabajo, ¿no? Estos discursos de cuando no falta trabajo, que se tienen que volver a su país. Entonces es una presencia ilegítima y también siempre pensada como provisoria. Y me parece que en estos momentos, en estas situaciones de crisis, ¿no? De crisis, en este caso una crisis sanitaria, pero que también trae aparejada crisis económica, bueno, todas estas transformaciones que recién señalaba Luis en el campo del trabajo, como que queda muy de manifiesto esta ilegitimidad de esa presencia, porque si no, ¿de qué otra manera se explica que a las poblaciones migrantes para poder acceder al IFE se les exija, por ejemplo, 2 años de residencia? Primero, documento, regularidad. Cuando quiero también señalar esto, me parece importante, no sé cómo voy de tiempo. Te quedan 3 minutos. Bien, 4. Bien, perfecto, voy cerrando. No, quiero señalar también que me parece importante, para los que no conozcan el campo de la migración, que en el momento, digamos, durante el gobierno del macrismo, se incrementó muchísimo las situaciones de irregularidad porque se hizo cada vez más difícil poder acceder a la documentación, incluida la población procedente de países Mercosur. Entonces, en un contexto de alta irregularidad por la dificultad para acceder a los documentos, el haber impuesto como requisito para acceder al IFE la residencia regular, dejó afuera a muchas trabajadoras de los sectores informales, como señalaba antes Luis, que no tenían otra manera, no iban a tener el acceso a las ayudas a las empresas, porque justamente están en el sector informal, y quedaron afuera por falta de documentos. Y la segunda es el tiempo de residencia. Justamente las personas que más necesitan son las que llegan más recientemente, porque carecen incluso hasta de vínculos, de redes que puedan sostener. Entonces me parece que este es un ejemplo de cómo estamos atravesados por esas lógicas de funcionamiento, que vuelvo a decir, no es el pensamiento del Estado, es un pensamiento que configura nuestra forma de entender el mundo, la de todos nosotros, y el mundo mismo, dice Zayat, ¿no? Entonces me parece que en este último tiempo se quedaron de manifiesto esta imposibilidad
de pensar más allá del pensamiento de Estado y de cómo limita, incluso me atrevería a decir en el campo de la investigación también, ¿no? Categorías como esta de segunda generación de inmigrantes, que son inmigrantes que nunca migraron a ningún lugar, como digo yo, porque son hijos de inmigrantes en general, y que además me interesa señalar esto. No se aplica a cualquier hijo de migrantes, se aplica a los hijos de determinados migrantes, ¿no? Esto de, como dice Cayano, los que no entran en el crisol. Porque yo que soy hija de españoles, de gallegos, de verdad, de Galicia, de Vigo, a mí jamás, nunca, nadie se le ocurrió decirme ni pensarme como segunda generación de migrantes, ¿no? Entonces me parece que es un buen momento también para agudizar la mirada, crítica, y sobre todo lo pienso en tanto que investigadores, para no reproducir esas categorías elaboradas por el Estado, y cuestionar a veces, preguntarse qué es un inmigrante, porque no es algo que se pueda responder a la primera. Acá termino, lo dejo acá, muchas gracias. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu participación. Has hecho un buen pantallazo de problemas muy densos de los estudios migratorios que seguramente podremos retomar o profundizar en el espacio de la charla. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Leticia Magalí Muniz Terra, no sé si decirte Leticia, supongo, del Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Leticia es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y profesora y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como directora e investigadora independiente del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales. Es profesora adjunta regular en la materia de Metodología de la Investigación Social 2 de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y docente de posgrado sobre temáticas metodológicas y laborales en universidades públicas nacionales y del exterior. Es coordinadora de la Red Desigualdad, Estratificación y Movilidad Social en América Latina y ha dirigido y participado en proyectos de investigación financiados por CONICET, la agencia y el IDRC de Canadá y la Comisión Europea. En este momento también es directora de un proyecto PISAC denominado Heterogeneidad Estructural y Desigualdades Persistentes en Argentina 2020-2021, análisis de las reconfiguraciones provocadas por la pandemia COVID-19 sobre las políticas nacionales, provinciales, locales y su impacto en la estructura y dinámica socioocupacional, un abordaje mixto y regional. Bueno, finalmente, en la última exposición, y teniendo en cuenta este tema amplio que nos convoca, te queríamos preguntar si nos podías contar, Leticia, sobre, desde tu perspectiva, cuáles son los temas o problemas de la agenda de investigación sobre el mundo del trabajo, las desigualdades y las intervenciones estatales, cómo abordar en el marco de estas discusiones a sujetos sociales que ya, como nos indicó Sandra, están bajo un régimen de vulnerabilidad, o sea, no son simplemente vulnerables, como los jóvenes o las mujeres, por ejemplo. Y si nos querés contar un poco sobre algunos de los resultados que van obteniendo del proyecto PISAC también, bienvenida. Lo que permitan los 15 minutos. Ok. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerte a vos, María Dolores, por la invitación a la Universidad Nacional de La Pampa a compartir este espacio de intercambios sobre cuestiones vinculadas a las desigualdades, al mundo del trabajo y al mundo pandémico en el que nos encontramos. En primer lugar, digamos, cuando hablamos de problemas de agenda, de investigación
o agendas políticas, sobre todo agendas de intervención, me parece que en la actualidad, y en función de los trabajos que venimos realizando en el marco de mi centro de investigación, en el marco del proyecto PISA que dirijo y de otros proyectos en los que vengo trabajando, las desigualdades sociales, digamos, son como un tema de agenda, ¿no? Y son un tema de agenda que, digamos, que vuelve a ponerse en discusión después de lo que señalaba Luis como, digamos, un momento más de la década del 90 en la que, en vez de las desigualdades, hablamos de pobreza, ¿no? Durante muchos años, la agenda pasó por la pobreza, por la informalidad, y luego, en los primeros años de los años 20, del siglo XXI, perdón, en la primera década, o los primeros años, empezamos a ver un resurgimiento de los estudios de la desigualdad, que vienen de la mano del mejoramiento que señalaba Luis respecto de la situación en el mercado de trabajo. Y en este punto, a mí me parece interesante, digamos, recuperar la idea de que las desigualdades no hay que pensarlas en términos singulares, sino que hay que pensar las desigualdades en plural. Por eso nosotros hablamos de desigualdades y no de desigualdad. Y es porque en realidad, digamos, son múltiples las desigualdades que nos atraviesan, ¿no? Aquí se habló de las desigualdades en el mercado de trabajo, de las desigualdades migratorias, pero también podemos hablar de las desigualdades de género, también podemos hablar de las desigualdades de generaciones, que es un poco lo que voy a tratar de transmitir o de pensar. Y entonces pensar en esas desigualdades en plural me lleva a mí también a pensar a las desigualdades de manera integrada. ¿Por qué? Porque los estudios sobre desigualdades habitualmente o centran la mirada en la cuestión más macroestructural, en la cuestión más macroeconómica, y cómo pueden pensarse las desigualdades desde los modelos económicos que tienen los países, o hay un conjunto de investigaciones que miran las desigualdades institucionales, y miran entonces las desigualdades en el mercado de trabajo, las desigualdades que se producen al interior de las empresas, por ejemplo, y cómo, digamos, esas desigualdades repercuten en los trabajadores. Y existen también investigaciones que, digamos, miran las desigualdades desde una mirada más microsocial, enfocando la mirada en las acciones de los actores sociales, en cómo se configura y cómo se reproduce la desigualdad a nivel de los actores sociales. Y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del proyecto en el que yo estoy dirigiendo, digamos, aspiramos a un estudio de las desigualdades en plural e integrada, en el que podamos articular una lectura macrosocial con una lectura mesosocial y con una lectura microsocial. Y para ello, digamos, de alguna manera, también, y esto porque tiene que ver con un interés personal y con una mirada respecto de, digamos, que yo vengo desarrollando en términos personales a nivel de investigación, resaltamos la importancia de lo procesual, ¿no? De que es importante mirar la foto, pero así como Luis nos fue contando, es muy importante para entender la foto mirar los procesos. Y desde ese lugar intentamos mirar procesos de movilidad social, pero también intentamos mirar procesos de trayectorias. No solamente cómo la gente se mueve, se posiciona en la estructura social, sino por qué está donde está. Y en ese sentido, es necesario pensar las desigualdades entre algo o entre alguien, porque las desigualdades en términos generales es muy amplio. Entonces, cuando pensamos en las desigualdades y cuando pensamos en el capitalismo, podemos pensar en las desigualdades de clases. No vamos a dar una clase de historia sobre el pasaje del feudalismo al capitalismo, pero sabemos que el feudalismo tenía una sociedad, digamos, pensada más en capas sociales, y, digamos, cuando pensamos en la idea del capitalismo y con todas las transformaciones que significó el pasaje de la esclavitud al hombre libre, entre comillas, podemos pensar en una sociedad de clases. Entonces, la sociedad capitalista, digamos, tenga el estado de bienestar que tenga, es una sociedad de clases. Y en ese punto nosotros trabajamos las desigualdades de clases. Y las trabajamos mirando lo ocupacional. Uno puede mirar las clases en términos de ingresos, por ejemplo, ¿no? Las desigualdades de ingresos. Desde una mirada más sociológica, se suele pensar a las clases sociales desde una mirada ocupacional. Es decir, la gente puede estar posicionada en un lugar en la estructura social en función de la ocupación que tiene y en función de la relación que tiene o el cargo de mando que tenga o no en ese lugar, digamos, en el mercado de trabajo.
Entonces, en ese punto hay como muchas tradiciones sobre las clases sociales, la sociología misma es una sociología sobre las clases sociales, autores como Marx, Weber, Durkheim han trabajado estos temas. Nosotros, digamos, simplemente, como para simplificar, puedo decir que nosotros trabajamos desde una perspectiva neoweberiana, siguiendo una clasificación de clases sociales de Erikson, Goldthorpe y Portocarrero, que dice que la estructura social puede ser pensada como una estructura que está dividida en la clase de servicios, en la clase intermedia y en la clase trabajadora. Todas estas clasificaciones están armadas en función de la ocupación de las personas. Y entonces, cuando pensamos en las intervenciones estatales, pensamos en que esas intervenciones tienen que estar orientadas a disminuir las desigualdades. Si nosotros decimos que la sociedad capitalista es una sociedad de clases, implica que la sociedad de clases es desigual. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que intentar hacer la intervención estatal? Es disminuir la desigualdad para garantizar un mejor bienestar. Y en ese punto hay muchos autores, y hay, digamos, toda una línea de trabajo de políticas sociales que yo no voy a abordar acá, que hablan, entre otras cuestiones, de las políticas que pueden ser llamadas predistributivas, que son las políticas un poco que señaló Luis en relación a la regulación del mercado de trabajo, a la generación o promoción por parte del Estado, de los gobiernos más que de los estados, de fuentes de trabajo para tener un trabajo formal, y también lo que pueden ser las políticas postdistributivas, que tienen que ver con los programas sociales orientados a la población más vulnerable del mercado de trabajo, como son los trabajadores informales o los desocupados. Ahora bien, ¿cómo bajamos esta mirada sobre las desigualdades a las preocupaciones que tenemos actualmente sobre la desigualdad social en Argentina, que es previa a la pandemia, ¿no? Entonces nosotros veníamos trabajando y haciendo investigaciones sobre cómo se producían las desigualdades entre las clases en distintos grupos vulnerables antes de la pandemia. Dentro de los grupos vulnerables, entonces identificábamos, como bien señalaba Dolores, a los jóvenes y a las mujeres, ¿no? Como dos grupos vulnerables del mercado de trabajo. Ahora, estas mujeres y estos jóvenes también pueden ser clasificados en términos de clase. Hay mujeres de clase de servicios, mujeres de clase intermedia y mujeres de clase trabajadora, lo mismo que los jóvenes. Entonces, en nuestras investigaciones sobre los jóvenes, desde una mirada dinámica, vuelvo a repetir, tratando de no mirar las fotos, sino el proceso, lo que encontrábamos es que, digamos, las trayectorias de estos jóvenes de diferentes clases sociales, digamos, eran el resultado de una articulación entre lo macrosocial, modelo macroeconómico, las políticas dirigidas a los jóvenes y las acciones que los jóvenes podían hacer para desarrollar esas trayectorias. Y encontrábamos como un hito fundamental la inserción en el mercado de trabajo, porque la inserción en el mercado de trabajo es un hito de enclazamiento. No es lo mismo empezar a trabajar a los 16 años haciendo una changa que empezar a trabajar a los 27 como profesional en una empresa que me paga un salario formal y, digamos, y me ofrece un conjunto de derechos formales, ¿no? Entonces, el ingreso al mercado de trabajo para los estudios de juventud es muy importante porque significa un hito de enclazamiento. Y entonces estudiamos en particular ese hito de enclazamiento tratando de ver cuándo se insertaban estos jóvenes en distintas clases sociales, o sea, cuándo, en qué momento de su curso de vida, dónde se insertaban, a partir de qué redes se insertaban. Y lo que encontrábamos antes de la pandemia es, digamos, que se producía una articulación procesual de ventajas y de desventajas. Sí, quienes eran de clase trabajadora tenían una articulación procesual de desventajas porque no habían terminado el secundario, no conseguían un trabajo en un supermercado, por ejemplo, y entonces iban a hacer una changa y entonces obtenían un trabajo informal que no les permitía pensar un proyecto de futuro, por ejemplo, mientras quienes podían terminar el secundario o empezar la universidad o terminar la universidad, empezar a trabajar durante la universidad o después de la universidad, lograban esas inserciones que les permitían establecer, digamos, poner, digamos, en valor ciertos saberes que les permitían tener ciertos salarios y hacer una proyección en su vida. Bueno, entonces empezamos a encontrar ahí diferencias entre las clases sociales de los jóvenes. Y esas diferencias entre las clases sociales, es, digamos, en términos subjetivos de la experiencia de los actores sociales, se puede pensar como una acumulación de ventajas o de desventajas, pero que no son desventajas subjetivas nada más, sino que también son desventajas construidas sobre los constreñimientos
estructurales que tienen esos jóvenes a los que se enfrentan en función de su posición en la estructura social. Entonces, mientras los jóvenes de las clases de servicios o de las clases medias podían desarrollar una idea de carrera, los jóvenes de los sectores populares o de las clases trabajadoras no pueden desarrollar una idea de carrera porque no pueden desarrollar una idea, un proyecto, digamos, no se pueden proyectar en el futuro, viven en el presente. Y así lo que encontramos es que los constreñimientos delimitan diferentes márgenes de libertad. Es decir, todos somos sujetos que tenemos ciertos márgenes de libertad. Ahora, esos márgenes de libertad son más abiertos o menos abiertos de acuerdo a la estructura social, de acuerdo a la posición de clase que tenemos, de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Entonces, la posibilidad de elegir, y esta cuestión de la elección, que los estudios más subjetivos, más cualitativos, tienen mucha importancia, está condicionada por esos márgenes de libertad que los jóvenes tienen. Y entonces pensamos también, y encontramos también cierta heterogeneidad al interior de los jóvenes, al interior de la clase de esos jóvenes. Porque no es posible pensar que todos los jóvenes de clase media o de clase de servicios tienen las mismas trayectorias, desarrollan la misma acumulación de ventajas, ni no es posible pensar que todos los jóvenes de clase trabajadora desarrollan la misma acumulación de desventajas. Entonces ahí hay una heterogeneidad que es importante también entender para comprender. Y la importancia de la elección subjetiva también es muy importante. Entonces, cuando pensamos en las políticas o las intervenciones estatales, lo que nosotros encontramos es que existen, como bien decía, en términos más teóricos, intervenciones predistributivas que tienen que ver con inserciones de los jóvenes en el mercado de trabajo formal, luego de poder mostrar cierta acreditación educativa que les permite, y ciertas redes sociales que les permiten también acceder a esos trabajos formales, mientras que encontramos una serie de políticas postdistributivas que tienen que ver más con planes, plan jóvenes con más y mejor trabajo, por ejemplo, que digamos que están orientados a jóvenes que no tienen ese tipo de situaciones y que tienen una trayectoria de acumulación de desventajas. Lo que nos interesa remarcar, igualmente pensando en las políticas, las intervenciones estatales, es que más allá de la clase social que tienen, estos jóvenes se ven insertos en políticas en los cuales existen lógicas individualistas, digamos, ya sean políticas de Estado o políticas de empresas privadas. La idea de la autogestión de sí, la idea de la autorresponsabilización, la idea de que son ellos los responsables de esas carreras que pueden o no hacer, está presente. Y cuando pensamos en las mujeres, y también pensamos en estas mujeres, voy a, digamos, recuperar aquí algunas cuestiones que bien presentaba Sandra. Nosotros también miramos a las mujeres de las distintas clases sociales, pero como analizar mujeres implica fundamentalmente no solamente mirar el trabajo productivo, su inserción en el mercado de trabajo, sino también el trabajo reproductivo, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados que realizan y que es un aporte para la economía en general. Lo que encontramos ahí son diferencias interesantes entre las mujeres también, ¿no? Porque mientras las mujeres de la clase de servicios o de las clases intermedias tienen trabajos formales, o trabajos precarios que, digamos, que van renovando con contratos, en el trabajo reproductivo tienen mayores responsabilidades que los varones, en su caso. Cuando hablo de trabajo reproductivo hablo del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados, pero pueden delegar parte del trabajo doméstico en empleadas domésticas y pueden contratar cuidados, pueden contratar niñeras, pueden contratar jardines maternales, pueden contratar cuidadoras. Mientras que las mujeres de la clase trabajadora primero, se insertan en el mercado laboral a partir de trabajos informales, ¿sí? Y por otro lado, en el trabajo reproductivo tienen mayor responsabilidad que los varones, pero no pueden delegar. Entonces tienen, por ejemplo, una doble jornada laboral. Van a trabajar y cuando vuelven a su casa tienen que hacer todas las actividades correspondientes al trabajo doméstico y de cuidados. Y cuando necesitan resolver problemas de cuidado, lo resuelven a partir de familiares o redes sociales. No pueden contratar una niñera, no pueden contratar una empleada doméstica. Entonces, cuando pensamos en las intervenciones estatales, tenemos que pensar en políticas de cuidado. Eso es un tema de agenda que está muy, muy en discusión en la actualidad. Hay países como Uruguay, por ejemplo, que tienen políticas de cuidado más desarrolladas y que, digamos, son un ejemplo en América Latina para pensar algunas cuestiones de esto. Pero cuando pensamos en políticas de cuidado, tenemos que pensar que
Argentina y América Latina, si pensamos en los regímenes de bienestar, pensados como una articulación entre el Estado, el mercado y la familia, o en el diamante, pensado ¿no? en el Estado, la familia, el mercado y las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, sabemos, y digamos, por varios estudios que hemos hecho de comparativos entre Europa y América Latina, que América Latina tiene un régimen familiarista, es decir, que los cuidados están centrados en lo que la familia puede ofrecer. Y parece, y está como naturalizado, que es la familia quien se tiene que encargar de los cuidados. Y es la mujer, dentro del hogar, que se tiene que encargar de esos cuidados. Entonces necesitamos políticas de cuidado para que la mujer pueda ingresar al mercado de trabajo, pueda sostenerse en el mercado de trabajo, siendo sostenida por el Estado en estos programas, digamos, de cuidados de adultos mayores o de niños, o por ejemplo con jardines maternales gratuitos para que las mujeres se puedan insertar. Ahora bien, ¿cómo trabajamos o repensamos esto en función de nuestro proyecto de investigación? Bueno, fue todo un desafío, porque me quedan 3 minutos. Sí. Sí, no importa. Simplemente comentar que nuestro proyecto de investigación es un proyecto que significó la articulación de 19 nodos, 19 universidades, en realidad son 15 universidades, un observatorio y después hay movimientos sociales. Entonces, implicó poder armar un proyecto en el que articulamos y pensamos colectivamente con otros que no son solamente académicos que piensan los problemas de la realidad social sentados en su computadora, sino con otros que están, como bien decía Sandra, haciendo la comida para que puedan, digamos, en un comedor para que puedan comer, digamos, las personas que lo necesitan. Entonces, nosotros ahí, digamos, basándonos en la perspectiva de la heterogeneidad estructural, presentamos un estudio de desigualdades sociales que intenta abordar todas estas problemáticas aunándolas en la misma mirada, que es macroestructural, mesosocial y microsocial. Entonces, en lo macroestructural estamos mirando las políticas, digamos, ¿no? Estas políticas que se mencionaron aquí, como por ejemplo el IFE, el ATP, pero también políticas educativas, como seguimos estudiando, ¿no? Miramos algunas cuestiones educativas ahí, porque miramos el trabajo docente, lo que significó esta situación de pandemia en el trabajo docente, por ejemplo. Pero no solamente en el trabajo docente, sino que en el estudio cualitativo tenemos estudios de caso de empresas cerveceras, de turismo, de hotelería, de sectores que han sido muy maltratados por la pandemia, ¿no? Y también de otros sectores que no, o que se han visto extenuados en su trabajo, como enfermeras, médicas. Entonces, digamos, hicimos un estudio macrosocial en el que analizamos las políticas, y vemos cómo las políticas nacionales y provinciales fueron no llegando a las diferentes poblaciones. Tenemos una mirada más mesosocial de análisis del mercado de trabajo y de los ingresos, y bueno, un poco, digamos, lo que encontraron su equipo, la subred que analizó esto es un poco lo que estuvo señalando Luis en relación a la informalidad, en relación a la desocupación. Y después tenemos una mirada microsocial en la que tratamos de analizar las estrategias y las trayectorias que se dieron las familias y las personas para hacer frente a la pandemia. Y lo que allí encontramos, digamos, es que, bueno, si lo pensamos en términos de hipótesis, tenemos varias hipótesis de trabajo que se vienen confirmando. Primero, que digamos, que la pandemia significó una profundización de la desigualdad preexistente, y que, digamos, esa profundización de la desigualdad impactó mucho más fuertemente en la clase trabajadora, en los grupos más vulnerables, en trabajadores informales. Después, que las políticas colaboraron en morigerar las consecuencias de la pandemia, pero que no pudieron resolver claramente los problemas del mercado de trabajo, digamos, que se evidenciaron como consecuencia de los diferentes momentos, como señalaba Luis, el ASPO, el DISPO, las diferentes olas, etc. Y por otro lado, como para cerrar, tenemos una hipótesis que estamos trabajando a partir de los diferentes estudios de casos, en la que señalamos que la pandemia significó una encrucijada. Volvemos a la mirada de la encrucijada de los años 90, ¿no? Bueno, la pandemia significó una encrucijada para los y las trabajadores y las trabajadoras, o les trabajadores. Y significó una encrucijada porque tuvieron que repensar cómo armaban su propia vida. Pero esa encrucijada tuvo significancias distintas en función del sector al que pertenecieran.
no fue la misma encrucijada para quienes eran esenciales que para quienes no fueron esenciales, pero sobre todo no fue la misma encrucijada para los sectores formales o los sectores informales. ¿Por qué? Porque, como bien decía Luis, lo que nosotros vemos es que los sectores informales pueden mostrar en esa trayectoria, desde una mirada dinámica, una bifurcación en su trayectoria laboral. Porque decidieron dejar de trabajar en lo que estaban trabajando, se quedaron sin trabajo y ahora están volviendo a buscar un trabajo, que significa seguramente una revisión de esa trayectoria laboral que venían desarrollando de manera errante, de manera informal, pero que venía, digamos, con cierta dinámica. Mientras que los trabajadores formales tuvieron una encrucijada, debieron reconfigurar su trayectoria, digamos, su manera de organizar su vida, sobre todo en las mujeres lo que encontramos es, y en las docentes lo que encontramos es una reorganización de la vida familiar, de los espacios de trabajo, de las horas de trabajo, una reconfiguración de la jornada laboral, una extensión de esa jornada, pero digamos, la vuelta a la presencialidad permitió que hubiera una reorganización de ese momento de pandemia y de aspo que les trastocó la vida. Pero de ninguna manera puede pensarse que para esos trabajadores formales la pandemia ya significaba una bifurcación. Fue más una reconfiguración que una bifurcación. Entonces, bueno, ahí tenemos las diferencias que se establecen y las desigualdades y cómo se reproducen esas desigualdades pensadas en términos de procesos en las diferentes clases sociales. Y ahí me quedo. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por tu intervención. Si alguien pudiese ver mis hojas de notas, tengo cruces, flechas, y a partir de ahí vamos a dar comienzo al espacio de preguntas. Sabemos, Leticia, que tenés poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo, vamos a intentar ser breves. Igual logré acomodar la vida doméstica, así que tranquila. Que es el gran desafío en estos tiempos también de virtualidad, que nos permite esto, encontrarnos, pero también implica nuevas organizaciones, como decías hace apenas unos instantes. Entonces, si quieren podemos abrir a las preguntas, las pueden hacer por micrófono o por chat, como deseen, y pueden estar dirigidas a uno o a varios de las personas que expusieron. Yo voy a ir coordinando. Yo puedo empezar igual, porque si logro leerme, porque sí encontré cuestiones interesantes para ir vinculando. En primer lugar, me interesó que tanto Luis como Leticia retomaron una periodización para hablar justamente de mercado de trabajo, de informalidad, que marcó claramente un periodo, ¿no? La década de los 90 y después del 2000 hacia adelante, marcando una clara diferenciación que bueno, es conocida en lo que se refirió a la informalidad y sobre todo a la precariedad laboral. Y en ese sentido me interesaba preguntarle a Sandra, que se especializó mucho en cuestiones de políticas migratorias, si para los estudios migratorios en Argentina esa periodización también sirve o cómo se puede resignificar. Esa es una primera pregunta. Después, también para Sandra, cuando hablabas de esto del pensamiento de Estado, la división entre nacional y no nacional, si podés observar, o sea, si podés indicar ciertos colectivos migratorios en Argentina, ahora en época de pandemia, que ya sea por el tiempo de residencia que nombraste como uno de los factores, o por el tipo de inserción laboral más tradicional, se hayan visto más perjudicados que otros colectivos durante la pandemia. Sí, o sea, si se puede hacer algún tipo
bueno, de diferencia entre los colectivos migratorios. Bueno, tenía una pregunta también con esto que quedó al final de la exposición de Luis, sobre que se espera un incremento de la informalidad para el año que viene, y teniendo en cuenta que es el tema, digamos, que en las 3 exposiciones apareció como un nudo. Si sabes de políticas, ya sea predistributivas o postdistributivas, como decía Leticia, que se estén aplicando ahora, ya sea en Argentina o en otros países de América Latina, para atenuar un poco o para formalizar justamente algunos sectores que puedan ser identificables a nivel de registros y esas cuestiones. Y para Leticia tenía 2 preguntas, o tal vez son comentarios, pero preguntas también. Cuando vos hablaste de la acumulación de desventajas, hablando de las trayectorias laborales de jóvenes, me pareció que podía ser una categoría interesante también para los estudios migratorios. En los estudios migratorios, el análisis de una trayectoria laboral siempre está marcada por el hito, ¿no? del cruce de fronteras y también un desplazamiento. Entonces, en ese sentido me preguntaba que al último, cuando hablabas de los resultados del proyecto PISAC, empezaste a decir algo, si se encontraron en este proyecto indicios de claro desclasamiento, ¿sí? Vos hablabas del enclasamiento de los jóvenes, y en estas trayectorias si se encontraron trayectorias de desclasamiento y cómo han sido, así algunos ejemplos, ¿no? Y también te preguntaba, vos hablabas de las mujeres de las clases trabajadoras, ¿no? de la doble jornada laboral, y lo vinculé con el tema de los cuidados comunitarios de las mujeres migrantes, que hacía referencia Sandra, que eso se vería una triple jornada laboral allí, en algunos casos de mujeres, y se encontraron también en el proyecto algunos casos también de participación, como vos decías, de las organizaciones sociales en los cuidados comunitarios y las estrategias que se han encontrado. Bueno, esas eran las relaciones que pude hacer a partir de escucharlos. Dolores, ¿cómo querés que hagamos? ¿Vamos contestando a vos o prefieren juntar varias preguntas? Digo... Me parece que estaría bien si alguien más tiene alguna otra pregunta que podamos ir sumando, y después mejor, cada expositor se toma unos 5 o 10 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas, para responderlo. Perfecto. Aquí en el chat, Roberto pregunta en referencia a lo que se reconoce como economía popular. Por un lado, la sorpresa que significó para el Estado la inscripción inicial de IFE muestra un campo estructural muy amplio. ¿Y qué política debería darse? No parece que el empleo pueda absorber aún con reactivación económica. Y por otro lado, ¿cómo observan el RENATEP, que es el registro que se puso en marcha meses atrás? ¿Y qué puede disparar esto? Supongo que puede ser también para Leticia o para Luis esa pregunta. Bien. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, lo que podemos hacer, el chat queda abierto, así que yo voy tomando nota, y lo que podemos hacer es darle la palabra ya a los expositores, tal vez por el mismo orden de exposición, ¿les parece?
Luis, está... Perdón, ahí está. muy bien, sí, estaba muteado, discúlpame. A ver, respecto de tu pregunta sobre política frente a la informalidad, a ver, más bien lo que yo dije sobre el aumento de la informalidad es como uno de las evidencias o uno de los resultados que uno puede esperar de la situación del mercado de trabajo, de mantenerse esta situación de estancamiento. Yo no, la verdad no, es difícil hacer previsiones, ¿no? Como les digo, la recuperación comenzó a ser más fuerte en la segunda parte del año, pero no ha traído todavía un impacto sobre el empleo muy importante. Mucha de esta recuperación es básicamente producto de la desaparición de las restricciones, no hay nada necesariamente autónomo que dé lugar a perspectivas de crecimiento. Las expectativas sobre la región son, como digo, mediocres, y por lo tanto uno tendría ese es un escenario, pero para nada estoy diciendo que ese va a ser el escenario, pero hay, a ver, para ponerlo de una manera, hay indicios de que las dificultades laborales que ya eran previas, digamos, no quiero abundar, pero la situación previa a la pandemia en América Latina en su conjunto, más allá de cuestiones extremas como la de Argentina, que básicamente había estado atravesando un periodo recesivo muy agudo y prolongado, pero digo, aún cuando excluimos a Argentina, la situación laboral de los par de años previos a la pandemia había sido mediocre, con estancamiento del nivel de informalidad, con niveles de desempleo levemente crecientes y con reducida expansión del empleo. Más allá de alguna heterogeneidad entre países, esa es la relación. Digo, esto para poner en contexto. La verdad que en ese si esto se verifica, supongo que los países podrán, a ver, los países cuentan con políticas y programas tendientes a, yo entendí por lo que me dijiste, discúlpame si no es la pregunta, programas tendientes a atender a la informalidad, digamos, de alguna manera, o por promover la formalización, ¿no? Cuando nosotros hicimos esa investigación sobre los 90, la conclusión donde se redujo la formalidad, se redujo 10 puntos porcentuales en América Latina, fue visto desde el lado de los asalariados, ¿no? Los asalariados que eran informales. La conclusión a la que nosotros llegamos es que el motor principal o la fuente principal de este proceso fue el crecimiento económico, y menos las políticas tendientes a formalización, aunque también en ese periodo fue más frondosa la experiencia respecto de estas políticas. Los países desplegaron varias políticas tendientes a mejorar la formalización. O sea, eso es claramente así. Entonces, yo creo que ahí que estas políticas están, porque se establecieron, están. Yo digo que en un contexto de situación económica global que no tenga un impacto muy importante, per se van a ser muy difíciles que mejoran la situación del empleo en general y los niveles de ingresos y la protección de los trabajadores que están en la informalidad. Esto lo puedo conectar con la pregunta sobre, que es más local, más sobre la Argentina, de la economía popular que hizo Roberto, entiendo yo. Es un mecanismo, no, la verdad no creo que ninguno de estos registros en per se sean cuestiones importantes. Sigue siendo una alternativa frente, a ver, en la economía popular tenemos como dos vertientes, ¿no? Aquellos que reivindican la economía popular como una modalidad de trabajo y por lo tanto es medio independiente del contexto económico global. Es más, uno podría decir que ahí hay sinergias, ¿no? Tanto la economía global mejore, hay espacio para un desarrollo de relaciones sociales de otra naturaleza, por formas de empleo de otra naturaleza. O sea, es una cuestión más ideológica y que tiene poco que ver con la economía popular como una alternativa a la informalidad, como una alternativa más cuidada frente a las dificultades de empleo. Entonces eso es independiente y
tiene que ver con los motores endógenos de quienes promueven ese tipo de acciones, y que el Estado obviamente puede promover ese tipo de actividad en ese sentido, en esa lógica, no en una lógica de política de empleo, ¿no? Sino en una lógica de favorecer una forma de organización diferente. Pero mucho de lo que es la economía popular es básicamente una alternativa, una forma de mitigar problemas de empleo, y va, como es una forma que en la Argentina ha asumido valores importantes. Supongo que el Estado va a continuar apoyando esa medida, no veo ahí cambios diferentes, con honestidad. Disculpen, yo creo que esto del registro no sé si va a tener un impacto importante, ojalá lo tenga, digo, en términos de mejorar. Yo ahí no veo esta cuestión. Yo lo único que quería marcar que sí, lo que uno enfrenta, y yo creo que este es el tema, me parece a mí que es uno de los temas que uno tiene que tener en cuenta y que puede darse con mayor frecuencia, es que dentro de las políticas para mejorar la formalidad pueden estar, me parece, políticas de otro tipo a los que esa Dolores estaba pensando, que son todas estas políticas de reducir el costo laboral, de reducir la protección, de mejorar, entre comillas, la empleabilidad de ciertas personas a partir de reducir el costo laboral, que va desde directamente, ustedes han oído hablar, sacar las indemnizaciones por despido, sustituirla por otros mecanismos, todo lo que tiene que ver, alguien mencionó también el tema, creo que Sandra mencionó, el tema de los empleos de plataforma, cristalizar la realidad actual, que como llaman, que los empleos de plataforma son empleos por cuenta propia y por lo tanto no tienen ninguna o tienen muy baja protección. Discusión que no es propia de la Argentina, by the way, no es un tema que es un tema de primera discusión en economías desarrolladas también. Entonces, pero yo creo que en nuestra región lo que puede venir después, en los próximos meses, ya nosotros lo notamos en la Argentina, es más bien, y que puede entrar bajo como se llama, cápite de políticas para promover el empleo y para la formalización, es esta más de reducir el costo laboral, asociadas, porque uno puede reducir el costo laboral de cierta manera, pero aquellas más asociadas a la disminución de la protección. Yo creo que es un tema que puede estar presente en los próximos meses en América Latina, no es solo un tema argentino. No sé si me escuchan bien, disculpen, porque creo que tuvo un problema de conexión Loli recién, que se desconectó. Así que bueno, creo que seguía Sandra con las respuestas. Muchas gracias, Luis. Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Alexis, por... Sí, yo la estaba buscando ahí entre las imágenes y no la veía. Ahí se está uniendo nuevamente. Bárbaro, buenísimo. Bueno, una de las preguntas tenía que ver con, voy a empezar por la segunda, que es si algunos grupos dentro de la población migrantes, algunos grupos estaban como por cuestiones de inserción laboral, del tipo de inserción laboral, o por otras cuestiones más perjudicados o padecían más esta situación generada a partir de la pandemia y la post-COVID. Yo creo que ahí además está la inserción laboral, pero sobre todo el tema del proceso de estratificación que hay dentro de lo que es la población migrante, que tiene que ver con esas dos categorías, o mejor dicho, con la construcción o la emergencia de la categoría Mercosur, que es a partir de la ley del 2003, que es un estatuto privilegiado, si se quiere, en relación a los demás, ¿no? Entonces, a los que para adquirir, para acceder a documentos, no está vinculado el acceso a documentación a el tener un trabajo o un ingreso económico. Entonces, claramente, los más perjudicados, los que les resulta más difícil acceder a los documentos y por lo tanto a un mercado laboral más formalizado,
y a vivienda y a todo, ¿no? Y a una vida más digna, son los no Mercosur. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en la migración senegalesa, y además que también son sometidos a mayores controles también, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la migración dominicana, que está muy feminizada y que incluso para poder ingresar tienen que pedir visado, ¿no? Y en los últimos tiempos, a partir del 2018, también la migración haitiana, que también se les impuso un visado, pero que les resulta muy difícil. De hecho, muchos lo intentan por la vía del asilo, de la solicitud de asilo, porque es la única manera que tienen de tener una mínima formalidad, ¿no? Entonces, me parece que ahí es clave, y además en los trabajos, digo, porque muchas de estas migrantes de los que estamos hablando se insertan en actividades absolutamente informales como la venta ambulante o el trabajo sexual, o como lo queramos llamar, no quiero entrar en esa discusión, pero lo cierto es que es una de las actividades. Entonces me parece que ahí es el mercado de trabajo, pero sobre todo la cuestión de la estratificación que hay en el campo de las políticas de los distintos estatutos, ¿no? Y después, en relación al otro que me preguntabas de la periodización y los... Perdón. Ahí está. Ay, me asusté un poco. A ver, decía yo que la otra pregunta tenía que ver con la periodización. Entonces, bueno, me dejaste pensando en realidad. Claro, también tiene que... Entonces pensaba, si hablamos del tema de migración y mercado de trabajo, migración e inserción laboral, o migración y contexto socioeconómico, por supuesto que estas periodizaciones son importantes, ¿no? Después, a nivel de las políticas, hay ahora como este punto de inflexión a partir de la nueva, que ya no es tan nueva, porque es del 2003-2004, la nueva ley, digamos, la ley que reemplaza a la ley migratoria de la dictadura. Pero lo cierto es que, a pesar de tener la misma legislación, nosotros en el estudio que mencionaba anteriormente sobre migración peruana, que era un estudio sobre acceso a derechos y acción colectiva, muchas de las, sobre todo las referentes de migrantes peruanas y peruanos, pero la mayoría eran mujeres, entrevistadas hacían una comparación entre la situación que estaban viviendo, por ejemplo, en 2016, 2017, 2018 y los 90, o sea que ellos mismos hacían ciertas relaciones, no tanto en el campo de la cuestión económica, sino en lo que tenía que ver con las persecuciones a las que se habían sometido de parte de las fuerzas del orden, de la policía, la dificultad para documentar, para acceder a la documentación, todos los obstáculos, los discursos, el tema del discurso antimigrante, que también fue muy, muy fuerte en los años 90. Yo no estaba, digamos, es una época en la que yo no vivía acá, yo me fui en el año 92 a España, pero bueno, es lo que relatan los estudios sobre migraciones en esa época, que además fue como el comienzo del incremento de la migración peruana y del aumento de la presencia de migración limítrofe que hasta ese momento no era no tenía un porcentaje tan importante en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que es el contexto también en el que se empieza a incrementar y se da en un contexto de deterioro económico, de deterioro laboral y también de la emergencia de unos discursos fuertemente antimigrantes. Y de alguna manera durante el gobierno el último gobierno, el gobierno del macrismo, se experimentaban una situación similar, digamos, expresado por los propios, sobre todo referentes, ¿no? En cuanto a sentirse como sujetos de persecución. O sea que creo que por ahí podría haber.
podría pensarse que también somos momentos como de inflexión. Y acá me parece importante, voy a señalar 2 cositas más y ya termino, como con una misma política migratoria, la importancia de prestar atención a las prácticas y no solo a las normas, porque a veces con una misma política migratoria, no sé, por ejemplo, los controles de permanencia, cuáles son el objetivo, si el objetivo es expulsar o el objetivo es promover la regularización. Y después, sobre el tema del trabajo comunitario, que apareció también en la presentación de Leticia, de los sectores populares y la pregunta de Dolores, a mí me parece, y esto de, bueno, como hacer sugerencias o pensar en aportes al campo de las políticas públicas, a mí me parece que un tema de discusión importante es el tema de que el trabajo comunitario, el cuidado comunitario, entendido como trabajo comunitario, sea un trabajo pago, ¿no? Me parece que aplica a todo el tema que tiene que ver con el trabajo de cuidados, también el trabajo comunitario tiene que ser un campo de debate acerca de esto, me parece, porque, bueno, cumple un rol fundamental como mencionábamos antes. Nada más, me dejo ahí. Gracias. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Me perdí parte de la primera parte de tu respuesta, pero va a estar grabada por mis problemas de conexión. Lamento mucho habérmelo perdido, pero ahora le damos la palabra a Leticia para las respuestas. Gracias, Alexis, por cubrirme. De nada. Bueno, en relación a la pregunta de Dolores en cuanto a las trayectorias de desplazamiento, yo diría que más que trayectorias de desplazamiento, lo que nosotros encontramos con la pandemia son trayectorias de empobrecimiento. Digamos, no es que la gente pierde su clase social, sino que hay como una especie de empobrecimiento general. Entonces, la gente, en términos de ocupaciones, que es el término que yo expliqué, que a partir del cual miramos a las clases sociales, no cambia su situación de clase por la pandemia. No podemos pensar que la pandemia es un motor de enclasamiento o de desclasamiento, pero sí es un motor de empobrecimiento generalizado. Ese empobrecimiento va a ser distinto en función de la clase social a la que se pertenezca, en función del trabajo formal o informal que se tenga. Y en ese punto entiendo sí que los estudios migratorios tienen más esa mirada sobre lo que permite o no permite la movilidad de alguien de la familia. Yo estoy pensando en investigaciones que leí de colegas, no sé, Laura Oso, por ejemplo, que trabaja en la Universidad de Coruña. Ella estudió, por ejemplo, las migrantes ecuatorianas a Galicia, digamos, y bueno, claramente ahí lo que ella dice es, la mujer que migra, se desclasa si quiere, o sigue teniendo su misma clase social, pero logra un mejoramiento de las condiciones de vida en el lugar de origen, por las remesas que envía, ¿no? O el trabajo de una argentina cordobesa que se llama Cecilia Jiménez Unino, que también trabajó trayectorias, y que muestra la situación de, digamos, de ascenso social o descenso social según si se viene de España a Argentina o de Argentina hacia España, ¿no? De clases medias, no de clase trabajadora como trabaja Laura. Digo, como esos trabajos hay muchos, porque los estudios de trayectoria incluyen claramente el estudio de las migraciones, o al revés, el estudio de las migraciones incluyen el estudio de las trayectorias, claramente por la movilidad y lo que significa esa movilidad, la vida de la gente o la estructura o de acuerdo al problema de investigación que se tenga, ¿no? Entonces, no podría, digamos, yo no diría que la pandemia significó trayectorias de desclasamiento, ni de reenclasamiento, ni de ascenso social o de descenso social. Diría que la pandemia significó trayectorias de empobrecimiento y significó trayectorias disímiles que pudieron haber significado una reconfiguración o una bifurcación en función del sector productivo y social de pertenencia, digamos, ¿no? Me parece que la lectura final que vamos a tener en términos más cualitativos, si se quiere, tiene que ver con eso. Más en términos cuantitativos es lo que viene señalando Luis, ¿no? Nosotros trabajamos con la encuesta de la deuda social, digamos, todo el aporte de los estudios sobre el mercado de trabajo y de ingresos lo está haciendo Agustín Salvia, y
y el equipo, digamos, que trabaja con él, y un poco lo que encuentran es lo que está señalando Luis, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que encontramos es que la pandemia aumentó las desigualdades y que esas desigualdades adquieren diferentes configuraciones en función del sector productivo y el sector ocupacional o en la posición en la estructura social que se tenga. Me parece que la mirada analítica todavía no lo terminamos, estamos avanzando, significó, como Sandra decía, un trabajo arduo en un año muy difícil. Imagínense 19 cabezas con diferentes formaciones, con diferentes cuestiones institucionales, con diferentes narcisismos, como todos, y entonces, bueno, fue como un trabajo de generación de consensos colectivos intenso, pero que la verdad que hemos aprendido un montón, nos hemos conocido un montón, y eso ha sido un trabajo de mucho enriquecimiento. Y además nos permitió conocer qué pasa en las regiones. Yo soy de La Plata, que esto está muy asociado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero yo no dejo de saber que yo soy de La Plata. O sea, que en realidad, digamos, mis colegas de Germania me dicen, vos sos provincia. O sea, no creas que sos Cava, vos no sos Cava. Y claramente nosotros no somos Cava, pero además tenemos un montón de otra gente de otros nodos que son regionales. Y entonces aprendimos un montón sobre lo que pasa en las regiones. Y también el análisis va a venir por ahí, bueno, qué relación se puede hacer entre lo que pasó con la pandemia en las regiones, el sector productivo característico de esa región, ¿no? Un poco también el análisis va a intentar ir por ahí. Vamos a ver qué encontramos. Todavía no tenemos conclusiones, pero estamos terminando el trabajo empírico, digamos, el análisis y el trabajo empírico. En esa instancia estamos. Y respecto de la pregunta de Roberto, a ver, bien como decía Luis, hay distintas miradas sobre la economía popular. Hay una mirada que señala que la solución para esta cuestión de la sorpresa, por llamarlo de alguna manera, de la informalidad y la cantidad de gente que no estaba registrada, tiene que ver con la implementación de un ingreso universal, ¿no? Hay toda una discusión sobre el ingreso universal. Yo no creo, la verdad, en lo personal, no creo que el gobierno esté en este momento dispuesto a dar esa discusión. Me parece que no está en contexto para darlo tampoco. Pero bueno, hay muchos movimientos que están, digamos, de alguna manera bregando por ese ingreso universal, que de hecho en algunos otros lugares son discusiones que se dan, digamos, más asiduamente, y a veces yo pienso, ¿no? Por ejemplo, en el seguro de desempleo que tienen en algunos países europeos, que nosotros aquí no tenemos. O sea, tenemos un seguro de desempleo, pero no tiene las mismas características ni condiciones que tiene un seguro de desempleo como el español, por ejemplo, ¿no? Como el francés, como el alemán, ¿no? Que tiene otras particularidades y otras seguridades, ¿no? Y que permiten formación, habilitan el desarrollo de pequeños negocios, bueno, cuestiones que aquí, digamos, por las características del estado de bienestar y porque somos un país en desarrollo, no es posible. Entonces, bueno, a veces es como implantar discusiones que forman parte de otros estados de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como toda una tensión para pensar, ¿no? Porque si no, terminamos como siendo siempre eurocéntricos y mirando Europa y tratando de imitar cuestiones que no se caracterizan, que no son propias de nuestras sociedades y de nuestros estados de bienestar y de nuestro estado de desarrollo, ¿no? Un poco esa sería la respuesta a la reflexión, en realidad. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Si no, vamos a dar por finalizada la charla de hoy. Vuelvo a agradecer a las 3 personas que participaron como expositores por aceptar participar en primer lugar, y segundo por el nivel y las cosas que nos dejan ahí pensando a futuro. Y también agradezco muchísimo a Alexis, a Enzo, por el soporte,
Vieron que menos mal que nos hicimos varios hosts, porque si no, yo me desconecté y si no, se hubiese cerrado directamente todo. Y muchas gracias a las personas que participaron en tanto asistentes. Así que, sí, aquí saludan también las personas como asistentes. Muchas gracias a todos, a todas, y hasta el próximo encuentro. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias a todos. Chao, muchas gracias.